Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado haciendo del libro de los Hechos, y hoy nos toca el capítulo 22, y realmente vamos a ver donde Pablo da testimonio de su conversión. Aquí vemos como el arresto de Pablo en el templo, ¿verdad? Pero también vimos en el verso 21 cómo ahora a Pablo se le permite hablar en su defensa, y dice que hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio y habló en lengua hebrea diciendo, el capítulo 22:1 dice, Pablo dice: varones hermanos y padres, oí, y al oír ahora mi defensa ante vosotros, y al oír que le hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, dice Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para que los hermanos, y fue a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Dice el verso 6, sigue diciendo Pablo: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que haga. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y vea al justo y oiga la voz de su boca, porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Señores, realmente este testimonio de Pablo habla de su conversión, de todo lo que le pasó, cómo fue su encuentro con el Señor. Y realmente es para uno meditar y ver que no importa la persona que sean, cuando oye el llamado que el Señor le hace a través de su palabra, hay un cambio en sí, en la persona. Y Pablo pues tuvo ese cambio. Él comienza diciendo, si usted ve en el 22:1, le dice: varones hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Él le dice hermanos y padres. Entonces, ¿por qué él usa esto? Esteban, si nos damos cuenta, usa la misma frase en Hechos 7:2, en el discurso que Esteban dio. Pablo se dirige como hermanos a los de su edad y como padre a los mayores o ancianos. Dice el verso 2: al oír que él hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. ¿Quiénes? Los judíos que estaban ahí, que estaban por matarlo, pero él da ese discurso y dice cómo fue su conversión. Y él le dijo: yo cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Gamaliel, un hombre muy querido entre ellos, letreado,
y él le mienta, instruido en los pies de Gamaliel. Entonces, tú sabes que Gamaliel era uno de los más importantes de ese tiempo. Gamaliel fue maestro de Pablo, y no veía a Jesús como el Mesías. Gamaliel no veía a Jesús como Mesías. Sin embargo, pero su consejo al Sanedrín estaba ciertamente influenciado por la divina providencia. Usted puede ver a Hechos 5, 33, 49. En estricta conformidad a la ley de nuestros padres, la educación judía consistía tanto en el Antiguo Testamento como en la ley oral, mantenida por la tradición e incorporada en el Mishnah, que incluía esa enseñanza, teología, historia, geografía, antropología, ética y conciencia social. Estos temas se memorizaban y se enseñaban por rabinos expertos en métodos de argumentación. Una persona entrenada así era considerada celoso de Dios. Realmente vemos como Pablo aquí dice tantas cosas. Dice que habla de su conversión, de cómo se encontró con el Señor. Mire, la Mishnah, o el Mishnah, es la primera gran colección escrita de la tradición oral judía, conocida también como la Torá oral. También es la primera obra importante de la literatura rabínica. Dice que el verso 4 aquí dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y a mujeres. Ahora, ¿por qué usted cree que dice perseguía yo a lo del camino? Lo del camino realmente habla del evangelio. Por eso Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dice: perseguí a este camino, o sea, el evangelio, a lo que predicaban este evangelio. Las acciones de Pablo contra los cristianos se describe, las acciones de Pablo, en Hechos 8.1, en Hechos 9.1, 2, 13, 14 y en Gálatas 1, 13, 14. Dice el verso 6, él siguiendo con su relato, Pablo en el verso 6 dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó la luz del cielo. O sea, una luz muy brillante, se describe, la intensidad de la luz no se describe el relato. En Hechos 9.3 aquí se enfatiza la intensidad de la luz en comparación con la plena luz del día. Usted puede ver a Hechos 26.13. Aquí comienza la segunda de las 3 narraciones sobre la conversión de Pablo. Pablo habla de esto aquí, pero ya había hablado en otra parte. Recordemos a Hechos 9.1, 19. También a Hechos aquí del 6 al 21, que lo estamos leyendo. Y también vamos a ir esto mismo en Hechos 26, 12, 18. Son el relato de que el mismo Pablo hizo en su testimonio público ante los judíos y más tarde ante las autoridades. Pablo tuvo que hablar de su conversión tanto a los mismos judíos como a las autoridades, porque como fue tan perseguido, dice el verso 9, si vemos aquí: y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Parece contradecir a Hechos 9.7, donde dice que ellos escucharon la voz. Los compañeros de Saulo realmente oyeron el sonido de la voz, pero no distinguieron el significado de la palabra. Dice el verso 12: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Cuando habla de Ananías, se habla de un hombre piadoso según la ley, descripción importante para los oyentes de Pablo. Y la descripción de Ananías aquí busca mostrar cómo la conversión de Pablo y su subsecuente ministerio eran compatibles con las tradiciones judías. Dice el verso 14, y él le dijo: el Dios de nuestros padres, dice Ananías le dice a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad y vea al justo y oiga la voz de su boca. Realmente, cuando Ananías le dice el Dios de nuestros padres, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, el justo título mesiánico que se encuentra en el Antiguo Testamento, Isaías 53:11, y en el Nuevo Testamento, Hechos 7:52. Dice el verso 15: porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y oído. El énfasis en todos los hombres, es decir, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Pablo
se dice que es el apóstol de los gentiles, pero realmente se le predicó a los dos. Entonces dice el 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tu pecado invocando su nombre. Ananías le dice, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tu pecado. El bautismo solo es la manifestación externa de un cambio interior que la gracia de Dios prevé para el perdón de pecado. Pero es un mandato el bautismo. Hay quienes declaran a personas que ya sin bautizarse lo declaran salvo, donde aquí claramente le dice a Ananías, bautízate y lava tu pecado. El bautismo es para perdón de pecado, para lavar los pecados. Y solo es la manifestación externa de un cambio interior que la gracia de Dios prevé para el perdón de los pecados. Usted puede ver la primera de Juan 1:9, a Romanos 6:3-5 y a Hechos 2:38. Dice el verso 17, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Pablo estaba totalmente concentrado en Dios y Dios le reveló a través de un éxtasis. Dice el 18, y le vi que me decían, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo enviaré lejos a los gentiles, Hechos 9:15. O sea, no recibirán tu testimonio, se refiere a la generalidad del liderazgo y la comunidad judía de Jerusalén, no a la iglesia. Quien no iba a recibir el testimonio de Pablo era la comunidad de liderazgo de los judíos, pero no la iglesia, porque realmente los testimonios de Pablo hoy en día, en usted y en mí, hacen su trabajo, pero los líderes judíos no le creían. Por ello estaba tanto él ahí dentro de ellos, tratando de que lo entendieran. Usted puede ver a Hechos 9:26-28. Dice el verso 19. Dice el verso 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Como le dije, ve a Hechos 9:15. Entonces dice el verso 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le ametaban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Realmente Pablo mismo decía, ¿cómo me van a creer si yo lo azotaba, si yo lo perseguía? Incluso cuando estaban matando a Esteban, yo estaba ahí mismo. Pero el Señor le dice a Pablo, ve, porque tú realmente, yo te enviaré lejos a los gentiles. Y nosotros hoy en día conocemos de la palabra tanto a través del apóstol Pablo, de sus escritos. Tenemos que obedecer al Señor. Vamos a dejarlo en el día de hoy aquí, ¿verdad? En lo que es Hechos 20, lo dejamos en el 21, iremos a entrar en el 22, Hechos 22, donde Pablo en manos del tribuno. Vamos a dejarlo ahí, espero que esto nos ayude cada día a entender un poco más la palabra y siempre escudriñar, siempre buscar, leerlo y para que podamos ver, ¿verdad?, lo que el Señor nos quiere dejar dicho. Gracias por su sintonía. Recuerden que estamos estudiando el libro de los Hechos, ya vamos por el 22 y vamos a entrar 22. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.